La famosa pregunta que nos hacemos a nosotros, ¿no? Y también se lo hacemos al resto de nuestros hermanos, ¿estos no son hombres? Se refiere a las víctimas, en un primer momento se refiere a las víctimas, pero también nos las podemos preguntarnos esta cuestión pensando en los torturadores, ¿no? Pensando en los victimarios, ¿no? Pensando en los criminales, los asesinos, ¿no? Porque ¿acaso no son hombres estas personas? ¿Cómo es posible que realicen este tipo de acciones tan viles, ¿no? Tan inhumanas? Y claro, esta mañana cuando hemos estado escuchando a las hermanas, ¿no? Y comentando y explicando las distintas técnicas, ¿no? De captación y de rapto, se puede decir, de estas mujeres en África, yo creo que todos nos hemos preguntado ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? O cuando hace unos meses diría yo, vimos una periodista húngara, creo que era húngara, zancadillear a un padre con sus 2 hijos, ¿no? Que iban huyendo de la policía en la frontera, un refugiado sirio. Seguro que nos hemos preguntado cómo es posible. Entonces, en el día de hoy estaba pensando, esta pregunta también se puede referir a los victimarios, ¿no? Y por ahí va mi presentación. Yo soy psicólogo académico, soy científico, entonces voy a hablar desde una perspectiva experimental, que muchas veces resulta un poco incómoda. ¿Por qué es incómoda? Porque requiere distanciamiento, requiere algo que en un principio suena mal, que es desencarnarse, ¿no? Yo siempre digo que mientras que encarnemos los resultados y las conclusiones, no viene mal. No viene mal porque nos da otra perspectiva. Entonces, cuando me propusieron participar, yo primero pensé, pues como psicólogo lo que puedo hacer es explicar un poquitín cuáles son los resultados de algunas investigaciones que desde la psicología han intentado comprender cuál es porqué de la conducta insolidaria, ¿no? El porqué de la violencia, el porqué del crimen, cómo nos convertimos en criminales. Y mi presentación tiene 6 diapositivas, ¿no? Es muy corta, son 3 experimentos, voy a explicar 3 experimentos clásicos, voy a intentarlo muy sencillamente, 3 experimentos clásicos en la psicología que intentan comprender el porqué de esta conducta, y después, en otra diapositiva, simplemente voy a intentar reflexionar en voz alta qué conclusiones podemos sacar de estas investigaciones en términos educativos respecto a cómo podemos organizar nuestras instituciones o cómo podemos utilizar este conocimiento que nos da la psicología experimental en nuestra vida y en nuestros trabajos. ¿Cuál es el origen del mal? La filosofía, la teología se ha ocupado de esta pregunta, pero también la psicología, ¿no? También la psicología, y dentro de la psicología experimental. No es extraño que yo diría que los 3 experimentos que vamos a ver se desarrollaron justamente pocos años después, especialmente el primero, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial produjo 40 millones de muertos y se inició en el centro de Europa. Se inició en la patria de Kant, de Hegel, de Beethoven, de Bach, lo mejor que ha dado Europa occidental a la humanidad. Heidegger, catedrático de filosofía de Freiburg, perteneció al partido nazi. ¿Cómo es posible eso? Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes filósofos, pensadores, se ocuparon de esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible que no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino también la Primera Guerra Mundial? Una de las pensadoras que se encargó de afrontar esta cuestión fue Hannah Arendt, que una filósofa. Ayer se habló de Martha Nussbaum. Esta filósofa también era una filósofa política, ¿no? Se ocupaba de la filosofía política. Y esta pensadora estuvo en el juicio en Jerusalén de Eichmann. Eichmann era un oficial nazi que fue detenido por los servicios secretos israelíes en Argentina y fue llevado a Jerusalén y fue enjuiciado. Y esta Hannah Arendt fue como periodista. Realmente en un principio iba
iba enviada por el New Yorker, creo que era, una revista, un periódico norteamericano, y siguió el juicio. Bueno, lógicamente, la Fiscalía pues describía a Eichmann como un monstruo, como una persona sin ningún tipo de humanidad, una persona, un psicópata, como describimos nosotros a cualquier persona que comete una barbaridad. Lo primero que pensamos es que es un bárbaro, es un monstruo, es totalmente distinto a nosotros, tiene una naturaleza distinta. ¿Qué dijo Hannah Arendt? Que no, que como mucho era un payaso. Eso es lo que decía en el último párrafo, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos de la Fiscalía, todo el mundo podía ver que este hombre no era un monstruo, pero era realmente difícil no sospechar que fuera un payaso. Este hombre se justificaba diciendo que él exclusivamente había obedecido órdenes y como buen ciudadano había respetado las leyes legalmente establecidas en Alemania y como mucho que él había sido un buen burócrata, un buen funcionario, pero que él no tenía nada personal en contra de los judíos y que tenía amigos judíos, él no era racista, vamos, como solemos decir muchas veces, ¿no? Bueno, pues claro, como podéis imaginaros, Hannah Arendt recibió unas críticas tremendas del pueblo, de las asociaciones judías y demás. Es más, Hannah Arendt dijo en este libro, en Eichmann en Jerusalén, que también participaron en la organización del exterminio judío grupos de judíos. Bueno, os podéis imaginar que fue tremendo. Hay una película muy buena, que a lo mejor alguna de vosotros la habéis visto, que se llama Hannah Arendt, de Margarita von Trotta. Hace como 3 o 4 años se estrenó, es magnífica y precisamente describe todo este proceso, ¿no? Yo la recomiendo. Bueno, pues el primer experimento que vamos a ver, el experimento de obediencia a la autoridad de Milgram en el 63, se llevó a cabo 2 años después del juicio. Milgram conocía el juicio y lo que quería era responder desde la psicología, desde experimental, a esa pregunta. ¿Era posible que ciudadanos normales, padres de familia, personas encariñadas con sus nietos, que amaban la naturaleza, infligir dolor a otras personas, convertirse en torturadores? Bueno, pues ese era el objetivo de Milgram. ¿Cómo lo hizo Milgram? Bueno, pues diseñó un experimento que es un experimento clásico en la psicología y que se enseñan en todas las facultades. Pues es posible que alguno o alguna de vosotras lo conozcáis. Lo que hizo es pedir voluntarios a los que, como buen anglosajón que tienen dinero, les daba como 15 euros de la época, que eran, yo creo que como 40 euros de ahora, con lo cual incluso ahora tendría muchos voluntarios con 40 euros. Y con la excusa de que iban a participar en una especie de experimento sobre la eficacia de un método de aprendizaje, ¿no? Se les dijo, vaya a participar en un experimento sobre aprendizaje. Entonces, se sorteaban en pares de voluntarios, se sorteaba el rol de profesor, de maestro o de aprendiz. ¿Qué pasa? Que el sorteo estaba trucado. Siempre a los voluntarios siempre les tocaba el rol de maestro. El aprendiz estaba compinchado con los investigadores y era un actor. Por lo tanto, todos los sujetos experimentales, como decimos los psicólogos, todos los sujetos experimentales terminaron siendo maestros. ¿Cómo seguía el experimento? Bueno, pues muy sencillo. Se colocaba a los aprendices en una silla, una especie de silla eléctrica, se les amarraba y se le ponían una serie de electrodos delante del maestro, delante de los sujetos experimentales, de los voluntarios, que lo vieran. Entonces, después, cuando los aprendices habían visto perfectamente colocarse con los electrodos y demás y amarrarse a los aprendices, se situaba el maestro en una especie delante, una mampara, le separaba una mampara, no podían ver a los aprendices y se situaban delante de una máquina así muy sofisticada con muchas clavijas que iban desde los 15 voltios, que creo, hasta los 450 voltios. Cada clavija suponía aplicar una descarga correspondiente al aprendiz si no respondía correctamente a unas pruebas de memoria.
Y los sujetos experimentales sabían perfectamente, porque se les había explicado, incluso aparecía en las clavijas, que a partir de 200 voltios era una descarga muy peligrosa, incluso 450 voltios mortal. 450 voltios se le explicó, vamos, que se le explicaba. Los maestros podían oír los gritos, los gritos del aprendiz al aplicar las descargas, de forma que iban aumentando en sufrimiento, en intensidad, etcétera, hasta incluso en un momento dado estaba estipulado que desaparecieran, para que aparentasen ser que entraba en coma. Eso yo creo que era a partir de los 300 voltios entraba en coma el sujeto, ¿no? Siempre delante del maestro estaba el investigador con su bata blanca, y que si en algún momento el aprendiz oponía resistencia, o que solía pasar, ¿no?, que pedía explicaciones, el investigador con su inmaculada bata blanca pues le insistía, ¿no?, en que continuara, que había firmado un contrato, que era importante para la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que quería saber Milgram es hasta cuándo llegaría una persona normal y corriente a infringir voltaje a un semejante, ¿no?, oyéndole sufrir, quejándose, déjeme salir, etcétera, etcétera. Bueno, pues hubo una comisión de expertos y dijeron que, bueno, que solamente el 2% de las personas llegaría al final, que serían los psicópatas. Los resultados concluyeron que el 65% de las personas llegaron hasta el final. Llegaron hasta el final, 65, y eran personas totalmente de la comunidad, totalmente normales. En el año 1999 se hizo una revisión sistemática de todas las replicaciones de este experimento que se habían desarrollado en distintos lugares y en distintos momentos de la historia. Y concluyeron que se replicara el experimento donde se replicara, entre el 61 y el 66% de las personas terminarían dándole a los 450 voltios. Claro, yo a mis alumnos siempre les provoco un poquitín que levante la mano quien aplicaría 450 voltios a una persona, a un ser humano. Nadie la levanta, ¿no? Diciendo, bueno, pues el 65% de todos vosotros lo haríais, ¿no? Un poquitín provocativamente, ¿no? Bueno, pues este es el famoso paradigma de obediencia a la autoridad. Milgram manipuló distintas variables para ver qué distintas variables también influían en este resultado, ¿no? A ver si había algunas variables que estaban modulando esta respuesta. Pues sí, había algunas, por ejemplo, la proximidad de la víctima. Cuando tú no solamente oías a la víctima, sino que la veías, el porcentaje de personas que llegaba al final disminuía. Cuando la figura de autoridad se distanciaba, el científico con su bata blanca, por ejemplo, desaparecía y daba instrucciones por teléfono, disminuía el porcentaje de personas que llegaban a los 450 voltios. También había características de corte más interno, como por ejemplo las características personales de los voluntarios, o los hábitos, por ejemplo, las personas que pertenecían a fuerzas de seguridad, personas que pertenecían a instituciones que por naturaleza implican cierta obediencia. A esas personas les era más fácil llegar a los 450 voltios. Y después también era importante si se había firmado un contrato o no. Si oficialmente se había realizado una especie de ritual en el cual el voluntario firma un contrato por el cual se le da los $15, ese grupo de personas que han firmado el contrato llegaban más fácilmente al final que los que no habían firmado ningún contrato. Es decir, que Milgram investigó distintas variables, yo creo que son cuestiones muy, muy interesantes. Y por último, otra cuestión interesante es que todos los sujetos que habían llegado a los 450 voltios después se autojustificaban. ¿Cómo? Lo hecho por la ciencia, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que cumple con su palabra, por ejemplo. Es muy interesante leer cuáles son las autojustificaciones de estos sujetos experimentales. Bueno, pues este es el primer experimento. El siguiente es el experimento de la Universidad de Stanford, ¿no? Este experimento es bastante famoso y tiene una película también, que es una película alemana. No sé por qué, bueno, sí que sé por qué. Es curioso que todas las películas que se relacionadas con estos experimentos son alemanas. Por algo será, ¿no? Bueno, pues este experimento
que lo dirigió este hombre de aquí, Zimbardo, con cara tan diabólica, una cara un poco así satánica. Es muy buen científico, pero también muy mediático. Es un hombre que le gusta salir en la televisión y hay muchos vídeos de él en Internet. Bueno, pues a este hombre la Armada norteamericana, el ejército norteamericano paga muchas investigaciones psicológicas, cosa que el ejército español no hace. Pues la Armada norteamericana pagó al equipo de investigación de Stanford para que investigara por qué había tantos conflictos en las cárceles de la Armada, ¿no? Había muchos conflictos, entonces querían, a ver si usted me da alguna explicación y algunas ideas para solucionar las bullas que tenemos en las cárceles. Y a este hombre no se le ocurrió otra cosa. Este experimento ahora no podría ser posible. Bueno, el anterior yo creo que tampoco. Bueno, pues lo que hizo este hombre es pedir 24 voluntarios. Este todavía les pagó más, $88. Actualmente les pagó $50, a cambio $88 a 24 voluntarios para que se ofrecieran para la investigación. Fueron evaluados psicológicamente de forma que fueran personas estables psicológicamente. Incluso dice Zimbardo en su libro que incluso eran personas solidarias, eran personas que estaban dentro de movimientos sociales, en el año 71, ¿no? Habían participado en contra de la guerra del Vietnam. Era gente no solamente estable, sino era gente sana y buena, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues estos 24 voluntarios los dividió en dos grupos y no se le ocurrió otra cosa que hacer una cárcel en el sótano de la universidad. Eso es lo que vamos a reproducir una cárcel. Como no podemos ir a ver allí a las cárceles del ejército, vamos a reproducirla aquí. Aleatoriamente seleccionó a 15 voluntarios que se convertirían en presos y 15 voluntarios que se convertirían en carceleros. Y la única instrucción que le dio a los carceleros es que mantuvieran el control de la situación, punto, ¿no? Que no se les desbordara y demás. Bueno, pues también se puede decir que llegó a un acuerdo con la policía para que los sujetos fueran detenidos por la policía realmente. O sea, esto fue en Palo Alto, que es una zona de Los Ángeles, y la policía de la localidad fue y detuvo a los voluntarios que habían sido seleccionados como presos y los llevó a los sótanos de la universidad. Pasaron por todo el ritual legal, ¿no?, de detención. Bueno, pues el tema es que en un día ya la cosa se desbordó totalmente. Los prisioneros empezaron a soportar tratamiento sádico por parte de los carceleros, ¿no? Por ejemplo, castigos físicos, rituales de tipo degradante. Los recuentos que se hacían todos los días se convirtieron en humillaciones totales. Los desnudaban, le prohibían ir al baño o le daban permiso para ir al baño solamente si lo veían conveniente. La alimentación y la higiene se abandonó totalmente. Fue realmente, rápidamente, en 2 días, se convirtieron los carceleros en verdaderos sádicos. Entonces, Zimbardo llegó a la conclusión de que los roles y los rituales, como por ejemplo el ritual de detención, son muy importantes hasta el punto que se llegan a interiorizar. Nosotros interiorizamos los roles con los cuales socialmente nos asignan y es muy difícil luchar contra esos roles. Identificó varios procesos psicológicos que se dan en todas las instituciones, como las sectas peligrosas. Si se puede haber alguna secta que no sea peligrosa, pero las sectas peligrosas, las cárceles, etcétera, etcétera, como son la desorientación, la desidentificación. Por ejemplo, a los presos solamente se le identificaba con un número. O a los presos rápidamente se le ponía un pijama para hacerle uniformadas, para que no tuvieran una identidad propia. Rápidamente los presos empezaron a tener desórdenes psicosomáticos agudos y él tuvo que parar la investigación una semana antes de lo que pensaba hacer. Y lo que es sumamente interesante,
y lo dice Zimbardo en sus publicaciones, es que él mismo terminó dejándose llevar por el rol de alcaide de la prisión. O sea, él llegó a creerse, él empezó siendo el director de una investigación, pero a los 5 días se llegó a ver como realmente alcaide de una prisión. Y fue una investigadora suya que invitó, de otra universidad, para que viera qué estaba pasando, quien le obligó a que parase la investigación, porque si no él hubiera seguido. Él mismo había entrado en otro rol. Bueno, pues esta investigación, hay que decir también que tiene muchas críticas, que si consultáis en Internet o leéis algún artículo al respecto, podéis ver que metodológicamente se le puede criticar, pero a mí me parece interesante. Y ya por último, el último experimento que voy a comentar es el experimento se denomina de la tercera ola, también en Palo Alto, curiosamente. No, perdón, el anterior experimento no es en Palo Alto, el Palo Alto es este experimento, era en Stanford, además lo he dicho, que es en Stanford. Bueno, pues este experimento es muy interesante. Bueno, no se puede llamar experimento, más bien experiencia, porque no tiene un control metodológico. Pero como se desarrolla en un instituto de educación secundaria, es muy ecológico. Es decir, cuando tú realizas un experimento es muy interesante porque puede controlar muchas variables, pero lo alejas de la realidad. Esto estamos hablando de la realidad. Esto pasó en un instituto y de una forma muy, muy natural, podemos decir. Bueno, pues este profesor, que se llama Ron Jones, pues impartía clases de historia en un instituto que se llamaba, yo creo que sigue existiendo, Cooperly High School. Este instituto era un instituto de élite, en el sentido no de élite, en el sentido de que era solamente para personas de alta clase o de clase alta, sino porque era muy avanzado, utilizaba metodologías muy innovadoras para la época y era muy progresista. Entonces, este profesor estaba explicando el proceso de nazificación de Alemania. Volvemos otra vez a lo mismo. Y tenía graves dificultades para que los alumnos comprendieran esos acontecimientos. O sea, los alumnos no se creían que un país entero podía verse totalmente abducido por un líder como Hitler y llegar a lo que llegaron. Entonces, a este profesor no se le ocurrió otra cosa que convertir la clase en un estado fascista. El profesor propuso a sus alumnos reproducir un estado fascista en la escuela. Empezó por la escuela, por la clase, pero es que casi logró extender el estado fascista a la escuela entera. Entonces empezó utilizando, este hombre que conocía muy bien el proceso, las técnicas que teóricamente utilizó Hitler y los líderes nazis para llegar a hacer lo que hicieron. Empezaron por el tema de la uniformidad, es decir, todos los alumnos debían de vestir exactamente de la misma forma. Siguió con la cuestión de aumentar los lazos comunitarios, lo cual en un principio está un montón de bien, y defender la identidad de la clase. ¿Por cómo? Pues, por ejemplo, con un nombre que los identificase de los demás, con una especie de escudo, etcétera, etcétera. Empezó a utilizar en sus clases también el ejercicio físico comunitario o la relajación, es decir, se ocupó mucho del cuerpo, ¿no? Cosa que también no nos ocupamos mucho en nuestro sistema educativo de la educación física, pero él siempre empezaba con ejercicios de relajación, ejercicios físicos, etcétera, etcétera. La cuestión de los rituales, el apoyo mutuo, la asignación de tareas. Cada alumno se ocupaba de una tarea y se ocupaban de ayudarse unos a otros. Bueno, poco a poco, igual que a los 2 días, igual que en el experimento de Stanford, se desbordó la situación y empezaron a aparecer situaciones de polarización. De forma que los alumnos de esa clase querían extender las reglas de su clase a los de otra clase. De forma que si no aceptaban, se producían situaciones de mucho conflicto.
llegó el movimiento en ese instituto a 200 miembros en una semana. De 40 miembros de la clase que había, llegó a 200 miembros. Hay que decir que este profesor, después de esta experiencia, fue detenido y nunca más volvió a ser... O sea, se le quitó la licencia para ser profesor. Bueno, pues hubo situaciones de violencia, etcétera, etcétera, y se vio obligado a parar el experimento, a parar la experiencia a más o menos a una semana, ¿no? A una semana de empezar, se vio obligado a parar. Y dijo que era un experimento que él lo había propuesto, que no iba en serio, ¿no? Y recordó otra vez a sus alumnos cómo había empezado la experiencia, que eso en ningún momento iba en serio. Respecto a este experimento hay que decir, y esto es muy interesante, que el rendimiento y la motivación de la clase mejoró sustancialmente. Empezaron a obtener mejores resultados en distintas tareas, empezó a haber más lazos, más reglas de reciprocidad entre los alumnos, dejaron de existir alumnos que estuvieran, pues aislados totalmente. Bueno, la conclusión está clara, ¿no? Nadie está libre de caer en el fascismo, vamos a llamarlo así. En la presentación hay muchos enlaces en los cuales es lo bueno que tiene Internet, que tenemos imágenes originales de todos estos experimentos, tanto de Milgram como de Stanford como este. Hay imágenes originales y hay entrevistas a los protagonistas de esos experimentos. Es decir, que si consultáis en Internet rápidamente vais a llegar a imágenes originales. ¿Y cómo voy de tiempo, Pilar? 5 minutos, bien. Bueno, ¿qué podemos aprender de estos experimentos, ¿no? Pues podemos aprender, y este es un aprendizaje un poco doloroso, que nuestros comportamientos están mucho más sujetos a contextos ambientales, a variables ambientales que a variables internas, podemos decir, o psicológicas. Es decir, que cualquiera de nosotros, en situaciones muy especiales, no voy a decir que sean situaciones normales, pero en situaciones especiales podemos llegar a tener conductas que originalmente pensamos que son conductas inhumanas. Siempre tenemos un sesgo atribucional por el cual pensamos que las cosas que hacen las demás personas se deben a causas internas y las que hacemos nosotros se deben a causas externas. Es decir, si suspende un examen es porque tenía un dolor de cabeza, pero si lo suspende mi compañero es que es muy tonto, vamos a decirlo. Ese sesgo existe, ¿no? Y muchas veces pensamos que nunca llegaríamos a hacer algo que estamos viendo, que estamos criticando en otra persona. Pues estos experimentos nos están demostrando que los factores ambientales son muy, muy, muy fuertes. También nos enseñan que somos muy débiles cuando hay que resistirse al mal institucionalizado, porque tenemos tal necesidad de pertenencia, tenemos tal necesidad de que el grupo nos acepte, que ir en contra del grupo es muy, muy complejo, es muy difícil. Nos enseña que la desobediencia no siempre es negativa, más bien al contrario. También nos enseña que hay que combatir las ideologías deshumanizadoras, y esto yo quiero hacer un pequeño matiz en esta cuestión, porque cuando nosotros hemos investigado también, nuestro equipo de investigación, a institutos y colegios que tienen muy buenas prácticas con la cuestión de la inmigración, ¿no? Y lo que hemos comprobado es que los colegios que funcionan mejor son colegios con una fuerte identidad. Hay cierta ideología por debajo del colegio, ¿no? Claro, ideología positiva, ¿no? Es decir, que tener cierta... Y cuando digo ideología hablo de sistemas de valores, ¿no? Sistema de valores que puede ser religioso o puede ser no religioso. En concreto estoy pensando en un colegio de aquí de Sevilla, el Diamantino García, que lo estudiamos, y decía el director, la figura de Diamantino García, por si no lo conocéis alguno, fue un sacerdote muy comprometido sindicalista, ¿no? Aquí en Andalucía. Decía, la figura de Diamantino García sobrevuela el colegio.
Y todos los profesores, padres, incluso alumnos, sentían esa identidad. Bueno, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo se lucha contra una ideología deshumanizadora? Con una ideología humanizadora, ¿no? Entonces, es muy importante promover ese tipo de sistemas de valores. Y, claro, al mismo tiempo que tener un sistema de valores, es muy importante el fomentar el espíritu crítico, la razón crítica. Yo ahora mismo me estoy acordando en la parroquia de San Jacinto, cuando teníamos 18, 19 años, que realizamos un seminario sobre ateísmo. Seminario sobre ateísmo en una parroquia, ¿no? Y estudiamos un poco a Sartre, a Marx. Bueno, pues con razón crítica me refiero a eso. Está muy bien tener un sistema de valores, pero al mismo tiempo está todavía mejor o igual de bien, o es necesario el ser capaz de tener una conciencia crítica sobre ese sistema de valores. Eso es como una vacuna. Es muy importante, todos estos experimentos nos indican que es necesario fomentar la participación. También en relación con los colegios en los cuales los padres participan intensamente y junto con los profesores, incluso que los alumnos participan en los órganos de dirección del colegio, esos colegios, y que tienen autonomía para organizarse e incluso para construir sus propias normas, esos colegios tienen mejores resultados que el resto de los colegios. Eso es investigación, son datos empíricos, ¿no? Por lo tanto, hay que participar, hay que promocionar la participación. No sé si, bueno, seguro que lo sabéis, la palabra idiota significa en griego la persona que no participa de los asuntos públicos, que solamente se ocupa de su vida privada. Eso es idiota, etimológicamente. Entonces, hay que luchar en contra de la idiotez de esta forma. Y, por último, ya termino, también todas estas 3 investigaciones, pero también otras investigaciones que no he citado, nos indican que la desigualdad es un mal negocio. Es decir, cuando tenemos comunidades en las cuales, como pasa aquí en el sur nosotros que somos el sur de Europa, tenemos la frontera con mayor desigualdad del mundo. África con Andalucía. No hay otra zona en el mundo con mayor desigualdad en renta. Eso va a provocar, sin lugar a duda, conflictos. Sin lugar a duda. Entonces, para evitar la violencia, para evitar las conductas de este tipo insolidaria, es muy importante combatir la desigualdad. Y bueno, ya con esto termino porque creo que me he pasado algún tiempo. Nada, pues muchísimas gracias.